Nota Internacional. Con el 35.5 de los votos, el presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el domingo pasado. Con este resultado, Anastasiadis se enfrenta el próximo 4 de febrero a Stavros Malás, el candidato independiente, respaldado por el Partido Progresista del Pueblo Obrero, que tuvo el 30.5% de los votos. A mí sí me cuesta mucho trabajo decir Anastasiadis y Papadopoulos también. A ver, en el tercer lugar ha quedado fuera de la contienda Nicolás Papadopoulos con el 25.74%. De acuerdo con el Ministerio Chipriota de Interior, fueron convocados a votar 550.876 ciudadanos, aunque la participación electoral fue de 71.9%. Actualmente Chipre atraviesa un momento crítico en las conversaciones para la reunificación de la isla y el actual proceso electoral, que es el primero tras la crisis económica que hace 5 años provocó la imposición del primer corralito en un país de la Unión Europea, así como la firma de un rescate financiero con toda la situación que se dio en Grecia. Vamos a conversar sobre este proceso electoral, los resultados, lo que revelan sobre el estado de la sociedad en Chipre, y nos acompaña Arturo Magaña Duplanché, internacionalista, director de investigación en el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Buenos días, doctor. Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Miguel Ángel, ¿cómo están? Juana Inés, Luisa, buen día. Un gusto escucharte, Arturo, ¿cómo va todo? Cuéntanos, por favor, ahora qué tanto pasó en Chipre y cómo vamos a entender todas la estas República elecciones. Checa también, que hubo sí, elecciones. No, bueno. ¿Qué tanto ha pasado por allá? Bueno, pues viene un año interesante en términos generales en Europa. Sí. Como ustedes saben, habrá comicios presidenciales en Italia y en Hungría y en Rusia y muchos países. Quizá vamos a seguir hablando. Concretamente, pues el fin de semana pasado tuvimos las elecciones, la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chipre y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en República Checa. Chipre, yo creo que más importantes en términos de lo que significa, dado que es una república presidencialista. Por tanto, ahí el presidente gobierna. En República Checa no. El presidente no gobierna. El presidente representa, encabeza una serie de esfuerzos, es una figura importante para la conformación del gobierno, pero no gobierna en el día a día, ¿cierto? Tomando, digamos, este dato clave en cuenta, me parece que sí, en Chipre lo que sigue ocurriendo es un temor muy importante a poner en riesgo la recuperación económica. Es una recuperación económica muy incipiente todavía, si bien ha salido ya del corralito establecido en su momento entre el 2008 y 2012, la crisis bancaria, suspensión de pagos, la deuda soberana chipriota asociada a la deuda griega, etcétera. Lo que ofrecía el presidente actual en su reelección, que está por verse si se confirma el próximo domingo, pues era precisamente mantener ese rumbo económico, ¿no? Como él decía, sin experimentos y sin volver al pasado y no sé qué, porque Stavros Malás, finalmente, y lo que significa el Partido Progresista, pues es una vuelta a los experimentos justamente de 2008, que tuvieron, de acuerdo con la visión hegemónica al respecto, como resultado la crisis misma, ¿no? Una crisis que los dejó en una situación de desempleo gravísimo por muchos años y del que si bien se están recuperando, pues con un 4% más o menos de recuperación, también puso en riesgo nuevas formaciones políticas radicales, concretamente el ELAM, que es esta ultraderecha chipriota, un poco nacida al calor de Amanecer Dorado, que es también la ultraderecha griega, y que buscaba el panhelenismo, es decir, el concepto de la enosis, la unión con Grecia, y que además pues suponía de alguna manera poner en entredicho los avances de la vinculación desde 2004 de Chipre con la Unión Europea. Entonces, bueno, yo creo que la crisis financiera de 2012-2013 sigue teniendo un impacto muy grande sobre el electorado, y me parece que votaron así, votaron por impedir que volviera la crisis económica, a pesar de que esto podría no ser la opción deseada para la unificación del país.
turco-chipriotas, griego-chipriotas, tanto los resultados de esta primera vuelta como los resultados de las elecciones en la República Turca del norte de Chipre, que fue a principios de año, creo que nos alejan de nuevas negociaciones de paz y nos acercan más bien a la situación que se ha vivido desde la anexión del 74 del norte por parte de los turcos, ¿no? A ver, creo que esto es importante, recordar un poco la historia de Chipre y entender el lugar, no solo geográfico, sino simbólico que tiene Chipre en la región y que ha tenido a lo largo de la historia. Chipre ha sido un poco griego, un poco turco, está muy cerca de la península arábiga y sin embargo, como que cada quien que pone un pie sobre Chipre trata de convertirlo en otra cosa. Sí, correcto, pues desde que se liberó dejó de ser una colonia británica, pues se ha convertido en un escenario de disputas importantes por el control hegemónico de la región entre los turcos y los griegos, haciendo uso además pues de la mayoría étnica griega que presenta el país al sur y turca que presenta el país al norte. Pero además es evidente que como este país pivote en el encuentro entre Asia, África, Europa, el Mediterráneo, pues es evidente que tiene una importancia estratégica muy grande, y de ahí el hecho de que todavía se encuentren bases militares británicas en ciertas zonas de la isla, especialmente al sur, y que además que Turquía sienta que tiene que mantener los derechos de intervención sobre la isla intocados, tal cual se firmaron en su momento, justo porque, bueno, pues teme que pueda haber una intervención como la de aquella de la Junta Militar griega en el 74, que quiso invadir el país justamente bajo esta ideología del panhelenismo. Y por lo tanto, pues no hay manera de tener una negociación exitosa si no es sentando a turco-chipriotas, griego-chipriotas, Turquía, Grecia y el Reino Unido. Y pues no lo lograron. Naciones Unidas lo intentó en junio pasado y estuvieron muy cerca, quizá más cerca que en otros momentos, a conseguir un acuerdo definitivo al respecto de esta situación. Estaban reunidos allá en Crans-Montana, en las montañas suizas. No se pudo porque definitivamente una de las cosas que no están dispuestos a tolerar los griego-chipriotas es la presencia de tropas turcas en territorio chipriota. Y bueno, pues ahora la cosa es que es un país de la Unión Europea cuya tercera parte del territorio pues está ocupado por un país que parecía que iba a entrar en la Unión Europea hace una década, pero que no va a entrar y que no va a entrar nunca, que es Turquía. Y que no va a entrar nunca. Que no va a entrar nunca. Sí, eso nos dejó en silencio. No, es decir, si creemos que los efectos de la reforma constitucional de Erdogan y su continuación, su perpetuación en el poder llegó para quedarse, quizá no de él, pero sí de su movimiento político, pues estamos seguros de que la Unión Europea no verá a Turquía como miembro en muchos años, y que verá primero la incorporación de los Balcanes, que son los candidatos formales en este momento y con los que se ha avanzado lo suficiente. Y entonces, en este sentido, en un momento además global de nacionalismos, pues de búsquedas de extrañas identidades, porque tampoco, porque sí de pronto hay concepciones erróneas de la identidad, ¿cómo queda Chipre y cómo queda este gobierno? Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa el próximo domingo. Yo creo que hay una polarización muy importante en el país, dado que se acercaron más o menos el umbral de votos de uno y otro, y está un poco en manos del tercer candidato, que entiendo que te gusta mucho decir su nombre, Papadopoulos. Oh, Papadopoulos. Pues básicamente ver si este partido, que es más bien de centro derecha, el DICO, si es que se acerca a la opción mayoritaria, o si más bien se acerca a la izquierda por su beta también ecologista. Y si eso es así, pues entonces hay quien dice
que con un gobierno de izquierda estaríamos más cerca de un nuevo planteamiento de renovación o de reanudación de conversaciones con Turquía, pero con todo y eso Turquía sigue ahí, por lo tanto va a ser muy difícil convencerlos de deshacerse de su posición original. En todo caso es cierto, es la lucha por una identidad específica que los nacionalismos también ofrecen. Lo ofrecen en Chipre y lo ofrecen en muchos otros países. Frente a la amenaza esta de pues difuminar su identidad cultural frente a Grecia y Turquía, pues hay quien cree que hay que inventarse de algún modo una identidad distinta. Y Malas, concretamente Stavros Malas, pues cree firmemente en eso, porque además pues le viene de Prosapia, no muchos lo saben, pero en realidad está emparentado con el fundador del país, que bueno, pues tenía justamente esa intención en su momento, el arzobispo Macarios, allá en los años 60. Sí, el famoso Macarios. Sí, el famoso arzobispo Macarios. Pero a ver, entonces, parece que esto no entra, tampoco creo que se articule con la idea de Erdogan de cómo está armando Turquía. O sea, Erdogan ha sido muy cerrado, ha sido muy poco afecto a cualquier tipo de intervención, el fallido golpe de Estado, todos estos problemas. Erdogan ha tenido que blindar de alguna manera su gobierno. Sí, claro, y además Erdogan está concentrado no solo en recuperar el control de todas las instituciones en el gobierno en Turquía, y eso incluye al ejército después de lo que tú bien dices, este fallido golpe de Estado, pero además está ocupado de muchísimos otros conflictos alrededor. Está ocupado de la cuestión kurda, está ocupado de la guerra civil en Siria, y está ocupado de hacer una nueva formulación de liderazgo en una zona que pues lo rechaza, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues ahora también con el tema palestino, su reactivación a partir de la decisión de Donald Trump de enviar en principio la embajada estadounidense a Jerusalén, pues se ha apoderado un poco de la defensa de la causa palestina, y eso parece que lo va a radicalizar aún más. Oye, pero a ver, Arturo, tampoco es que Erdogan nadie lo quiera y que él sea el más buena onda de toda la región y que todos estén en su contra. No, tienen buenas razones para no quererlo, pues, pero nadie dice que no. La cuestión es que pues su activismo enorme en el mundo musulmán ha sido una palanca para hacer transformaciones importantes en la sociedad turca, que era una sociedad laica y que era una sociedad muy celosa de la separación iglesia y Estado. Y eso creo que tiene relevancia también para el caso de Chipre, porque Chipre, insisto otra vez con el tema histórico, pues comenzó un poco como una república bajo el amparo de la Iglesia Ortodoxa. Y hay conflictos religiosos importantes también que conviene observar entre la Iglesia Ortodoxa y ciertas minorías musulmanas en el norte. Eso creo que también estuvo detrás del resultado electoral de enero. La victoria de Milos Zeman también es un panorama que mira hacia las relaciones con Rusia, fundamentalmente con este personaje que bueno es el hombre de la transición postcomunista que se queda al frente también de esta visión que de alguna manera es de derecha en Europa, ¿no? Sí, caray, qué personaje, ¿no? La verdad es que todavía guardábamos la esperanza de que Drahos, pues expresidente de la Academia de Ciencias y un europeísta, etcétera, este candidato independiente con mucha frescura, pudiera ganar. Se quedó muy cerca de hacerlo y se mantiene el gobierno de Milos Zeman, que es Donald Trump a la checa, ¿no? Justamente lo mismo, es decir, es no solo un xenófobo de credenciales cuasi racistas, ¿no? En la discusión política ya, sino que además es este hombre que ha promovido un acercamiento verdaderamente inédito con Rusia, el de la República Checa con Rusia, lo cual apenas se puede entender atendiendo a la psiquiatría y a ciertas líneas históricas recientes. Zeman
es un hombre que se forjó en la Unión Soviética y que muy probablemente tenga una nostalgia importante por el autoritarismo, como lo ha venido diciendo y aquí y allá, nada más que ahora con nuevos componentes: islamofobia, euroescepticismo, búsqueda de opciones para salir de instituciones internacionales y además un acercamiento tremendo entre su presidencia y el nuevo gobierno que encabeza otro populista de derechas, que es Babis. No, bueno. Y que durante mucho tiempo pues el primer ministro era un socialdemócrata, y por más que el presidente estuviera en las antípodas ideológicas, pues no pasaba nada, porque en fin, la administración era otra cosa. Pero esta deriva autoritaria del Grupo Visegrado se está consolidando muy fuerte. Ya lo hemos visto en el caso del Partido Ley y Justicia en Polonia, ya lo hemos visto en el caso de Hungría con Víctor Orbán, que seguramente va a ser reelecto este año. Oye, y Arturo, lo estamos viendo ahora con esta formación en República Checa, que además amenaza el gobierno de Babis con formar gobierno con la verdadera, ahí sí, literal, ultraderecha checa, que no había obtenido grandes resultados electorales, pero que recientemente obtuvo por ahí del umbral del 20%, y esa es justamente la ultraderecha que estaría buscando, este partido Libertad y Democracia Directa, un referéndum checo para salir de la Unión. ay, Arturo, se nos viene el tiempo encima, ya nos cayeron las 9 de la mañana. ¡Qué barbaridad! Todo indica que vamos a necesitar una segunda parte charlando contigo. Eso parece, pero yo estoy a su disposición. Excelente, nos da muchísimo gusto. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos por esta conversación. Igualmente, que estén muy bien, buen día. Él es Arturo Magaña Duplanché y vamos a seguir platicando con él de todos estos temas alrededor del mundo. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa para regresar a Primer Movimiento.